¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al pelotazo, un día más. Hoy es martes, día 4 de septiembre, y lo que vamos a hacer, como todos los martes, es ponerles un poquitín antecedentes de lo que va a ser esta semana. Una semana sin duda marcada un poquitín, y permítanme la licencia, por una tragedia que hubo en Asturias durante el lunes. Pues ya saben que ese autobús con esos fallecidos, a los cuales desde aquí pues les damos todo el ánimo del mundo posible y todas las condolencias del mundo posible, porque la verdad es que bueno, pues la tragedia no sabes dónde te puede visitar, y curiosamente, casualmente, pues un servidor andaba por la zona, y escasamente 10, 15, 20 minutos antes de que pasara tan siniestro accidente, pues me tocó pasar por la zona, ¿no? Al final, bueno, nunca sabes dónde la debes, y desde aquí ya digo que mucho ánimo y mucha fuerza para todos los seres queridos y todos los que conocían a los fallecidos en el accidente de ayer de Avilés. Volviendo un poquitín a la realidad que nos ocupa, que es la del fútbol asturiano, y antes que nada también agradecer a los patrocinadores, a los que están con nosotros desde el primer día, a Cárnicas La Nave en Noreña, en el Calvario. Ahí lo tienen en sus pantallas ya, 985-740-400 es el teléfono de Cárnicas La Nave. También los pueden encontrar en la nave, en la Plaza de Abastos de la Felguera, en Langreo, y también en la Choricería 42, en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, donde, como siempre, pueden encontrar sus productos, tanto los que fabrican de fabricación propia, como los de los productos artesanales de los que se nutren y de los que pueden encontrar también allí en la tienda. Y nosotros les hago a modo de sinopsis lo que va a ser un poquitín esta semana que se nos abre, que tenemos por delante. Sin ir más lejos, en el día de hoy vamos a ver dos partidos no, dos reportajes, dos resúmenes, dos vídeos. El primero de ellos pues habla un poquitín de lo que puede ser, durante esta temporada, lo que podamos hacer con la recopilación de goles que vamos recopilando de aquí y de allá. Al final hay 3, 4 ya colaboradores que van a suministrarnos imágenes, con lo cual pues estamos muy contentos y muy agradecidos a ellos, y van a poder ver los goles, algunos de los goles que se marcaron en el encuentro entre el Madalena Morcín y el Entrego, que acabó con 2-3 en el marcador a favor de los entreguinos, actuales líderes de la clasificación en tercera división. Y también van a poder ver el reportaje de Regional Preferente, en el que el otro líder, el de Preferente, el Avilés Stadium, pues se enfrentaba al Asturias en el Hermanos Llana, y al final vencía por 1-2, con un gol de auténtica pillería de Omar Tranche, que daba, como digo, la victoria a los avilesinos, al Avilés Stadium, que, como digo, pues le sirve para alzarse con el liderato de Preferente. Eso en cuanto al día de hoy. Mañana, miércoles, nos iremos ya a hablar de Preferente y de Primera Regional. Aquí nos acompañarán precisamente el entrenador del Avilés Stadium, del líder de Preferente, y el entrenador del Luarca Club de Fútbol, el líder de Primera Regional en el grupo segundo, es decir, Luis Valera y Javi Prendes. Van a acompañarnos durante mañana miércoles aquí en Es Asturias Televisión. Y el jueves hablaremos de tercera división, y con nosotros estarán aquí Adrián González, entrenador del Madalena de Morcín, que, como digo, estrenaba categoría en este 2018, en esta temporada 18-19 en tercera división. Y también otro que se estrenaba, aunque esté en la banqueta del Club Deportivo Mosconia, es el entrenador Alex Rodríguez, que estará también aquí con nosotros para hablarnos de la temporada, cómo se presenta la temporada en el Club Deportivo Mosconia. Y ya sin más dilación, lo que vamos a hacer es hablarles un poquitín de cómo fue esta tercera división, y luego pasaremos a ver los goles de la jornada. Una tercera división que lo tenemos aquí. En cuanto a resultados, hubo alguna que otra sorpresa. Sobre todo destaca como sorpresa morrocotuda, como se suele decir, el 4-0 encajado por el Marino del Blanco en el Marqués de la Vega de Anzo de Mosconia, de Grau, en el que los blanquinos partían como favoritos, se encuentran con un gol en contra en el minuto 10 de partido. Hacia el 27-28 de partido se encuentra con el 2-0 en contra, y pues en la segunda parte, incluso cambiando un poquitín el esquema táctico, de pasar de jugar con 3 atrás a jugar con 4, pues intentaron estirar un poquitín alguna línea,
pusieron un poco en dificultad al Mosconia, pero el Mosconia supo matar definitivamente el partido con ese 4-0. Dos goleadas más destacan en esta jornada. Praviano 5, Ceares 1, también con un Praviano que va lanzado y que ocupa también la segunda posición de esta tabla clasificatoria eventual de tercera división, sorprendentemente ante un Ceares que yo creo que lo estaba haciendo bien, entrenado por Nacho Cabo y con mimbres de calidad. Pues el Ceares, yo creo que con un entrenador que está sacando lo mejor de todos los jugadores del Ceares, pues no pudo competir de igual a igual contra el Previano, que acabó sucumbiendo por 5-1, y el San Martín, que pasó por encima del San Claudio. San Martín 5, San Claudio 0. Se paga la novatada al San Claudio, perdía 0-3 la semana pasada, quiero decir, contra el Caudal, y esta semana pues caía con estrépito en el campo del San Martín, y fruto de ello pues el San Martín, que también se upa a las posiciones más altas de la tabla. Y bueno, pues hay otro partido destacado, que es el Tuilla 3, Gijón Industrial 0, aunque en el campo del Candín tampoco es tan extraño pues que se produzcan goles, ¿no? Por lo menos esos 3-0 yo creo que es un resultado bastante repetido por el Tuilla la temporada pasada, quizás no tanto, pero la anterior seguro que muchos de los partidos acabaron con ese 3-0 en el marcador. Bueno, ya sin más dilación y contándonos un poquitín cómo marcha la clasificación, encabezada, como decía antes, por el Entregu con un pleno de victorias, 6 puntos, 2 partidos ganados, 0 empatados, 0 perdidos. Es el único equipo que presenta estos guarismos en tercera división y que, bueno, pues lleva 4 goles a favor y 2 en contra. Tampoco es que lleve una renta de goles excesiva, es más, se acordarán aquí, porque aquí lo pudieron ver, cómo se produjo el único gol que les dio la victoria también en la jornada pasada contra el Llanera, ese 1-0 de penalti en el último minuto, y que, bueno, pues muchos de los jugadores, técnicos, aficionados del Llanera dijeron que, bueno, que era una tomadura de pelo el penalti que se produjo en el último minuto. Pero fruto de ello, pues el Entregu ganó también esta semana, con lo cual es el único equipo, como digo, que lleva esas 2 victorias y que presenta esos 6 puntos. Con 4 vienen un porrón de equipos, concretamente hasta el número 8 de la clasificación, del 2 al 8, 6 equipos: San Martín, Praviano, Tuilla, Caudal, Lealtad, Avilés y Covadonga son los equipos que presentan 4 puntos. Con 3 vienen el Mosconia, el Condal, el Marino de Luanco, y con 2 el Siero y el Llanes, que son los 2 únicos equipos que cuentan sus partidos por empates, el Siero y el Llanes, y además con 0-0 en el marcador. O sea, pocos goles encajados, pero tampoco marcan ninguno. Luego con un punto viene el Madalena Morcín, el Colunga, el Llanera, Gijón Industrial y Ceares, y con 0 cerrando la tabla clasificatoria de tercera división la Universidad de Oviedo y el San Claudio. Decirles que la próxima jornada va a haber 2 partidos adelantados al sábado, y uno va a ser especial, porque el primer partido que va a disputarse este fin de semana va a ser el sábado a las 7 de la tarde entre el Gijón Industrial y el Previano, pero es que a las 8 de la tarde hay un partidazo: Marino de Luanco, Caudal Deportivo, otrora en segunda B, ahora en tercera división. Se va a disputar este partido en el campo de Miramar el sábado, como digo, a las 8 de la tarde, y bueno, pues el cartelazo que tiene este partido es demasiado bueno para ser verdad en tercera división, pero lo van a poder disfrutar el sábado, como digo, a las 8 de la tarde en Miramar. El resto de la jornada se va a disputar el domingo, con hasta 4 partidos en la matinal, que son el Universidad Oviedo Tuilla, Ceares Covadonga, Llanera Madalena Morcín y Covadonga San Martín, y por la tarde los otros 4 partidos: Llanes San Claudio, Lealtad Avilés, Siero Mosconia, y cierra la jornada en el Nuevo Nalón el partido entre el Entregu y el Condal de Noreña. ¿Con qué se van a quedar ahora? Con los goles que hemos podido recopilar. Ya digo que esta temporada pues estamos contentos, satisfechos, porque, bueno, ya vamos viendo que va a haber algunos que otros colaboradores que van a poder enviarnos los goles para que ustedes los disfruten y los vean en forma de ese vídeo que editamos siempre aquí en El Pelotazo, y que pueden ver como los goles de la jornada segunda. Ya sin más dilación, les dejo con el vídeo de los goles de esta jornada.
Bueno, y después de disfrutar de este recopilatorio con esos dos partidos en los que hubo goles, nosotros nos vamos ahora mismo a quedar con la preferente. Bajamos un escaloncín, nos vamos a quedar con la preferente porque teníamos también el enviado especial de esta temporada que nos está haciendo las veces de reportero y que nos graba los partidos. Bajo nuestro encargo, esta semana se fue a ver el partido entre el Astur y el Avilés Stadium. Un partido que acabó con 1-2 y que fruto de ello el Avilés Stadium se mantiene como el único equipo de la categoría que suma sus 2 partidos por victorias. Ganó por 1-2, como digo, en el campo del Astur. Se adelantó primero el Avilés Stadium por mediación de un córner que remató Adrián. Luego empató Fer para el Astur y al final del encuentro, cuando no quedaba demasiado para el final del encuentro, una obra de arte, de pillo, ¿no? De auténtico pillo, permite a Omar Tranche fijarse en que el portero no tenía del todo cogida la pelota, la intentaba sujetar entre el antebrazo y la pierna, le rebaña el balón y a puerta vacía marca lo que a la postre sería el 1-2 y que significa, como digo, el liderato para el Avilés Stadium, aunque sea de manera transitoria, pero por lo menos disfrutaron los jugadores de ese liderato. Así que, sin más dilación, yo digo que vamos a quedarnos con el reportaje de ese partido, del Astur 1, Avilés Stadium 2. ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! Venga, chavales, vamos, sí, fuerte, chaval, bien. Fuerte, ¡sin falta! ¡Hora del juego! Vaya bolita, buena, chaval. ¡Cámara! Venga, hombre, venga. No acabo de primera parte. ¿Qué pasó con Valencia, tío? Cuando empezaron mal, tío. Claro, mucha gente no. Bueno, mucha gente. Hay que apostar 40 horas de España, ¿vale? Dale, paso, pensando. ¡Sí, No me jodas. bien, bien! ¡Suelta la bota!
¿Qué pego con la cabeza? ¿Con el palo? ¡La ha cumplido! Oye, ¿con cuánto añades, oh? Llevan 4. Vamos, vamos. Ay, lo que ya está apagado, Disfrutaron del partido, disfrutaron de los goles, bueno, pues también hubo alguna jugada, ya ven, que polémica, en la que les hemos intentado parar el fuera de juego para que juzguen. Parecía desde nuestra posición que el fuera de juego existía y es que estaba bien anulado, por tanto, el gol del Astur, pero bueno, ahí están ustedes para juzgar. Nosotros no tenemos VAR, pero sí que ustedes pueden bajar al VAR y juzgar un poquitín esta acción. Destacado de preferente, bueno, pues rápidamente, en el poco tiempo que nos queda, decirles pues que hubo varias goleadas, que quizás lo más extraño de esta temporada que llevamos, de estas 2 jornadas, en el que se producen algunas que otras goleadas: Andés 4, Ribaideva 2, y sobre todo ese Nalón 1, Navarro 5, Nalón que cuenta sus 2 partidos por derrotas abultadas, y eso también nos extraña, también es noticia, porque ya digo que en esta regional preferente tan igualada, pues las goleadas no suelen abundar. También muchos empates con goles, con bastantes goles, como ese 2-2 entre el Asturias y el Lenense, o 3-3 incluso entre el Turón y el Vallovín, y el Ribaidesella y el Tineo, ¿no?, que empatan también a 3 en el campo de Orellana. El líder, como digo, de esta categoría es el Avilés Stadium con 6 puntos, con 4 vienen también unos cuantos equipos: Navarro, Asturias, Candás, Vallovín, Urraca y Lenense. Y luego ya con 3 puntos ya viene el Coyoto, el Andés, el Berrón y el Ribaideva, con 2 puntos el Turón y el Titánico, y con 1 punto el Astur, no sé si estoy leyendo bien o no estoy leyendo bien, creo que sí, Astur, Valdesoto, Roces, Lugones, Ribaidesella, Tineo, con 1 punto, y cerrando la tabla, como digo, con 0 puntos y con bastantes goles encajados, hasta 8, el Nalón de Olloniego, que dirige Jonathan García. Bueno, y con todos ustedes, con este repaso nos vamos a ir ya despidiendo hasta mañana, que será miércoles, y que, como digo, tocará hablar de Primera Regional y de Preferente aquí en el Pelotazo, en Asturias Televisión. A ustedes simplemente recordarles que nuestros patrocinadores tienen una página web, la van a poder ver enseguida, es chorizo y queso lachoricería.com, ahí la tienen, chorizo y queso lachoricería.com, donde pueden encontrar sus productos de primera calidad y también productos asturianos, no solo de su manufactura, sino también productos asturianos de calidad. Bueno, pues con ellos y con todos ustedes nosotros volvemos mañana, miércoles 5 de septiembre, acepto regalos, que va a ser mi cumpleaños, así que, bueno, pues disfrutemos del día, y ustedes disfruten de la noche, y mañana a las 9 de la noche, aquí, como un clavo, en esa Asturias Televisión. Les veo, hasta entonces.